otra vez para contaros cómo van los contagios en Galicia y en España. Como ya sabéis, las cosas no van nada bien en España en general y en Galicia en particular. En Galicia hemos tenido un incremento enorme en el número de nuevos positivos en los últimos 15 días. A finales de julio estábamos con unas pocas decenas de nuevos casos diarios. Aquí tenéis el 31 de julio 33 casos nuevos. Y ahora mismo, en el último parte que publica el Ministerio, que sabéis que los sábados y los domingos no publica, pues el viernes publicaron que el jueves se diagnosticaron 182 nuevos casos. Un incremento muy importante. En los últimos 7 días estamos ya por encima de 1000. La Xunta de Galicia hoy sábado acaba de dar un dato de 234 nuevos positivos. Son datos muy elevados. Bueno, aquí veis en la gráfica este pequeño incremento que veis aquí es el brote de la Mariña, que nos parecía muy elevado, pero fijaros ahora como estamos casi, ya llevamos 2 o 3 días por encima de los 200 nuevos positivos diarios, cifras muy importantes. Eso hace que las incidencias tanto 7 como 14 se hayan disparado últimamente. Aquí veis de nuevo otra vez el brote de la Mariña y como a partir de principios de agosto la cosa se dispara. Estamos ya por encima de una incidencia de 70 a 14 días y algo más de 40 a 7. Debido a que la incidencia 14 no llega a ser el doble, es menos del doble que la incidencia a 7, quiere decir que claramente estamos yendo a peor. Sin embargo, esta situación no es igual en todas las áreas sanitarias. Claramente la que peor va es Coruña. Aquí veis en la línea azul, Coruña estaba muy bajita y a partir de principios de agosto veis cómo se dispara. Y van a una tasa bastante constante de alrededor de 100 nuevos contagios diarios. Sí, una que está cambiando también en los últimos 2 o 3 días es el Lugo. Aquí en Lugo veis el brote de la Mariña, que quedó controlado, y en los 3 últimos días hay un incremento muy importante debido principalmente a un brote que hay en una residencia de ancianos. El resto de las áreas van subiendo poco a poco. Quizás la más sorprendente es Vigo, que está muy estable, a pesar de ser una zona muy poblada. Estamos ya por encima de los 2.000 casos activos en la comunidad, que ya es un número importante. En cualquier caso, estamos todavía lejos de lo que teníamos en el peor de los momentos de la pandemia, ya en los meses de marzo y abril. Bueno, aquí tenéis una comparación de cómo estábamos a principios de agosto y cómo estamos ahora. También tenéis que tener en cuenta que hoy, justo a partir de ahora, podemos empezar a ver un incremento mayor que deriva de las fiestas del 15 de agosto. Es algo que se espera no solo en Galicia, sino en toda España. Y lo empezaremos a ver a partir de hoy y mañana, que se cumple una semana. Bueno, como veis, aquí veis el incremento que se ha producido en los últimos días, principalmente debido al área de La Coruña. También hemos tenido un incremento de fallecidos. Llevamos casi 2 meses sin fallecimientos, estaba en 619, pero ya se nos ha incrementado en 12 fallecidos, estamos en 631. También se han incrementado fuertemente los hospitalizados, hasta 63. Estaba todavía muy lejos de los 900 y pico que teníamos a finales del mes de abril, pero se van incrementando poco a poco. También pasa lo mismo con las UCIs. Tenemos 8. Os recuerdo que llegamos a tener 0 en el mes de julio. Y en casa, como os decía, ya hay más de 2.000 positivos que están en casa. Poco a poco las cifras van empeorando. Y lo mismo pasa en España. También desde mediados de julio se ha ido incrementando el número de positivos y aunque parece que en los últimos 4 o 5 días, aunque falta siempre la actualización de los datos que se meten con retraso, que hará que estas barras de aquí, que corresponden a esta semana, suban, parece que hay, en comparación con otras semanas, una cierta estabilización. Esperemos que así sea, porque los números que se están alcanzando ya son muy importantes. En el último parte del Ministerio
anterior se daban 3.650 positivos identificados en las 24 horas anteriores, es decir, el jueves, pero entraron al sistema un total de 8.000. Si comparáis con lo que pasaba a mediados de junio, que era el mejor momento, estamos hablando de 141 y 355, es decir, una diferencia muy, muy importante. Este número de 8.000 y pico, los que os acordéis de cómo estaban las cosas en el peor momento de la epidemia, pues os sonará que por ahí andábamos, porque efectivamente en el peor momento, a finales de marzo, cuando teníamos el pico, andábamos ahí alrededor de los 9.000 nuevos contagiados diarios. Aquí veis que después bajó y vuelve a subir, y veis que estamos acercándonos bastante a los valores que teníamos en el peor momento. Bien, es verdad que son valores muy altos, pero la situación es completamente distinta a la que teníamos a finales de marzo, aunque los números se parezcan. ¿Por qué es completamente distinta? Bien, pues porque en marzo lo que estábamos viendo, lo que se estaba detectando, debido a que el sistema estaba saturado, eran prácticamente solamente los sintomáticos, y los sintomáticos graves. Eso se reflejaba en una elevadísima letalidad, que estaba por encima del 10% y en una elevada tasa de hospitalización, en algunos casos más del 50 o el 60%. ¿Por qué? Porque el sistema no llegaba a testar todas aquellas personas que estaban enfermas o tenían síntomas leves, y por supuesto muy poquitos de los que no tenían síntomas. Sin embargo, ahora estamos en una situación distinta. Entre el 50 y el 60% de los positivos son asintomáticos. Eso hace que, aunque tengamos aquí un número muy alto, no se parezca en nada a lo que teníamos en marzo. ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen que no estamos hablando de la misma situación? Pues principalmente, como habíamos hablado ya también en marzo y abril, los valores de letalidad y los valores de hospitalización. Fijaos que la letalidad total que tenemos en España ha ido bajando poco a poco debido a que se ha incrementado el número de casos leves que detectamos y que entran en la cuenta, y estamos alrededor del 7,5. Pero es que en los últimos 7 días estamos en un 0,33, que es lo que sería esperable. Y en cuanto a los hospitalizados, la hospitalización total es de un 34% desde el inicio de la pandemia, pero en los últimos 7 días solamente un 4% de los positivos se han quedado en el hospital. Entonces, bueno, aquí en el caso de los fallecimientos veis que vuelven a haberse fallecidos, pero siempre en un porcentaje mucho menor que lo que veíamos en el pico de la pandemia. En cualquier caso, recuerdo también que los fallecidos van con retraso con respecto a los positivos. Es decir, estamos teniendo aquí ahora mismo entre 8.000 positivos, pues en un 0,2-0,3% de estos desgraciadamente fallecerán dentro de 1 o 2 semanas. Bueno, todo esto lo que hace es que nos incrementa enormemente la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7. Estamos ya rozando la incidencia de una incidencia 14 de 150. La incidencia 7 es ligeramente mayor que la mitad de la incidencia 14, quiere decir que vamos empeorando, pero es verdad que parece que hay una tendencia durante esta última semana a que esta pendiente está disminuyendo un poquillo. Vamos a ver qué es lo que pasa después del fin de semana con las correcciones que se introducen. Bueno, aquí veis cómo vamos por comunidades autónomas. Las incidencias a 14 en toda España, como os decía, el viernes rozando los 150 y 78. Algo más que la mitad, la incidencia 7. Aragón es la que peor está, pero sin embargo veis ahora que está muy estable y parece que van controlando poco a poco la situación. Es una incidencia muy, muy elevada a 14 días, una incidencia de zona cero. La que más preocupa ahora mismo es Madrid. Fijaos que de los positivos diarios, aproximadamente un tercio vienen de Madrid, y ya veréis que además es que meten muchísimos datos con retraso. Solamente, bueno, esto es menos de la mitad de lo que mete en el sistema. Y tiene una incidencia que también va subiendo recientemente, porque veis que la incidencia 7 es significativamente mayor que la mitad de la incidencia 14. Y otras comunidades que preocupan son País Vasco y La Rioja. Sobre todo País Vasco en los últimos días está yendo bastante mal. Nosotros estamos ahí pues hacia la mitad de la tabla. Ni vamos tan bien como va Asturias, ni tan mal como va País Vasco, Rioja y Navarra.
Bueno, aquí veis, estos son los mapas que publica Carlos III, siempre van como una semana de retraso. Lo que veis aquí es la relación entre la tasa que había la primera semana de agosto y la segunda semana de agosto. Cuando el dividir una por la otra da mayor que 1, quiere decir que está empeorando la cosa. Y cuando da 1 menor que 1, es que la cosa está igual o mejorando. Como veis, pues Cataluña, que estuvo mal, Aragón está mejorando, también mejora Vigo. Todos los amarillos son zonas que están empeorando y también veis que aquí Ourense está empeorando claramente. Cuando actualicen esto la semana que viene veremos que Coruña pasa claramente a zona roja, porque esta semana se ha incrementado fuertemente y también Lugo. Bueno, con las tres que más preocupan, ¿cómo van sus datos? Bueno, Aragón veis que va muy estable. Además, lo que sí es que reportan muy al día. Los datos, los que analizan las 24 horas, son los totales que meten en el sistema. Van muy ajustados y poco a poco van controlando la situación. Cataluña también va bastante estable. Como veis, se repite bastante el patrón semanal. Es verdad que diagnostican en las últimas 24 horas aproximadamente la 10ª parte de los totales que entran en el sistema, pero van muy ajustados. El que parece que va bastante descontrolado es Madrid. Como veis, Madrid ha llegado a reportar esta semana más de 1000 casos en las últimas 24 horas, pero realmente entraban en el sistema casi el triple. Y con muchísima variabilidad en cuanto a los totales diarios, como podéis ver. Es decir, bastante descontrol, lo que genera mucha desconfianza sobre la capacidad de seguimiento de esos positivos, porque si no son capaces de diagnosticar en 24 horas, imagino que mucho menos de hacer su rastreo. Y aquí veis las incidencias de estas tres comunidades, veis cómo Aragón poco a poco va bajando. La incidencia es 7, Cataluña va muy estable, pero Madrid va descontrolada, rozando ya casi una incidencia de 200, que es muy elevada. Y en cuanto a la situación con respecto a Europa, pues vamos pues claramente los peores de Europa, pero con muchísima diferencia. Aquí nos tenéis con una incidencia de casi 150, mientras que la mayor parte de los que peor van, bueno, pues excepto Rumanía, que tiene 73, el resto andan alrededor de 50. Algunos países como Italia, que está dando unos datos muy sorprendentes, pues tiene una incidencia de solamente 10. Es verdad que todos están subiendo. Francia, pues en el último día dio 4.000 positivos. Hoy Italia ya ha dado por encima de los 1.000. Van poco a poco subiendo, pero nosotros estamos muy descontrolados. Aunque no sea en todo el territorio, la verdad es que el resultado final es una incidencia que nos pone ahí en cabeza entre los peores países del mundo. Bueno, aquí tenéis el mapa europeo con España en la peor situación. Está en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas Europeos también va con una semana de retraso dando las incidencias, así que esto va a empeorar en cuanto publiquen la semana que viene la actualización. Y en cuanto a la situación mundial, pues parece que hay una cierta estabilización en el número de contagios diarios. Como podéis ver aquí en las últimas semanas, pues va bastante constante. Sigue siendo, la peor parte se la lleva América. Europa va creciendo, pero en porcentaje del número total de casos no es tan importante. Y aquí veis, pues marcadas por colores, las que llevan la peor parte de incidencias. Y nosotros llevamos en el grupo de cabeza con Estados Unidos y una gran parte de Sudamérica. Es verdad que estamos lejos, ellos están con unas incidencias por encima de los 200, nosotros estamos todavía a 150, pero vamos con una tasa de incremento muy importante. Y aquí tenéis la situación final. A día de hoy, sábado, pues estamos ya rozando los 23 millones de infectados con 800.000 muertos. Vamos a una tasa muy constante de incremento de unos 250.000 nuevos infectados en el mundo cada día. Estados Unidos ya superó los 5,5 millones y 275.000 muertos, un número importantísimo de fallecidos. Y Brasil, que es el segundo país afectado, está en los 3,5 millones con una tasa de fallecidos bastante más elevada que Estados Unidos, 113.000. Es una barbaridad de fallecidos. En fin, como veis, en cualquier caso parece que en todos ellos hay una tendencia hacia la mejora o la estabilización de los nuevos contagios.
Y bueno, esto es todo por ahora. Como veis, a nivel mundial, pues parece que la cosa se va estabilizando. Sin embargo, en España, pues en las últimas semanas la cosa está va yendo claramente a peor. Esperemos que la cosa mejore una vez que se acaben las vacaciones y volvamos a la rutina. Y esto es todo. Cuidaros mucho y mantener las normas de higiene y distanciamiento. Chao.